Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Andrea Vergara, CEO y fundadora de Caleidoscopio, Creatividad Estratégica. Para mí de verdad es un honor, un placer estar con ustedes. Nuestra conferencia, la que hemos preparado para hoy, se titula Listos para ir hacia el futuro. Entonces tenemos una propuesta bien interesante que tiene que ver con los nuevos roles en la educación post-pandemia. Quiero empezar comentándoles que, pues, antes que todo, debo un agradecimiento especial a Matricúlate por esta alianza tan especial que hemos realizado. Nosotros empezamos con esta iniciativa tan importante, colocando a disposición de todos aquellos que se inscribieran y registraran nuestra herramienta vocacional titulada o llamada iFocus. Esta herramienta, pues, ustedes la conocen como el test vocacional que les llegó de manera gratuita, y pues de eso les ampliaré más en la medida que avancemos, pero pues era importante y es importante siempre el agradecimiento y la gran invitación, pues, a este gran evento que nos ha hecho Matricúlate. Hablemos de Caleidoscopio. Caleidoscopio es un emprendimiento derivado del programa de fortalecimiento de habilidades productivas que lleva adelante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cancillería de Colombia en su programa Colombia nos une, quienes han tenido ya la oportunidad de participar en estas conferencias, y en las Naciones Unidas, desde el programa de desarrollo también, pues, de las Naciones Unidas. Ambos han sido sponsor, guías, y por supuesto han proporcionado el capital semilla para que este emprendimiento, esta idea se haya convertido en una realidad. Nosotros nos dedicamos especialmente a la medición y desarrollo de actitudes, talento y bienestar de personas y organizaciones. Potenciamos, pues, el enfoque y la resolución de situaciones desde la creatividad aplicada, ¿no? Pues, cuando visiten, están cordialmente invitados a visitar nuestro stand en el pabellón institucional y financiero, y allí podrán tener mucha más información acerca de nuestra empresa. Pero empecemos entonces lo que nos ocupa, ¿no? Y para ello he decidido traer a la mesa una reflexión. Quisiera invitarlos a que reflexionemos en base a tres aspectos, ¿no? El primero de ellos, y pues con miras a esta nueva normalidad, la nueva dinámica que indudablemente ya venimos afrontando desde el inicio de la pandemia en el tema educativo, ¿son suficientes las adaptaciones en métodos y tecnología para lograr que la educación se mantenga y avance en tiempos post-pandemia? Otra reflexión interesante ¿es suficiente conseguir procedimientos y estándares para hacer que la educación vuelva, pues, a esa normalidad? Y por último, ¿es suficiente ejercer nuestros roles tradicionales de padres, representantes, pues, de jóvenes, de niños, ser docentes, nuestros roles institucionales, para el logro de una educación efectiva ante la nueva dinámica que estamos viviendo? Es interesante hacernos preguntas antes de, pues, comenzar este tema y tenerlas allí como en el tintero para al final mirar cómo concuerdan con la propuesta que trae Caleidoscopio, y que, bueno, que también es parte de muchas otras pues, empresas, instituciones, que estoy segura que también tienen alguna preocupación en este sentido. Veamos datos que pues, en el fondo son percepciones recogidas en diferentes estudios y encuestas que hemos indagado. En principio, el 76%, ¿verdad?, de la población señala que la conectividad es un problema real en el tema de estar asumiendo la educación a distancia. Pues muchas personas, como ustedes saben, no tienen el tema de computadora o el acceso a Internet, y aun cuando puedan acceder desde un teléfono celular, a veces no cuentan con la cobertura de red. Otro dato interesante es que solo el 10% de los estudiantes considera que aprende más desde casa.
Claro, esto se debe también a que estamos acostumbrados a las interacciones, a estar cara a cara, a tener unos espacios específicos donde se da esa actividad, donde se da el intercambio, donde se da el debate. Y eso pues, además de ser una percepción en los estudiantes, también se ha recogido la misma impresión de parte de los docentes, incluso de los padres. El 88% de los docentes universitarios consideran que su carga laboral ha aumentado. Bueno, esto también es algo muy interesante. Y esto pues apunta a aquello de la reflexión sobre las metodologías y de que quizás la pregunta es, ¿estaremos queriendo llevar el espacio educativo presencial de manera idéntica y replicable a la vida virtual? Eso es un punto bien interesante y a mirar. En cuanto a un estudio realizado por el Banco Interamericano del Desarrollo, han establecido que los principales desafíos para la continuidad educativa, aparte de la conectividad, tienen que ver con la familia y la vivienda donde está pues ese estudiante y su composición familiar, la disponibilidad para el apoyo. Recordemos que no todos los padres o representantes tienen tiempo para dedicar a ese seguimiento, a esa realización de tareas, las condiciones de la vivienda, la economía familiar, la salud mental, o sea, cómo también se está afrontando todo este fenómeno que ha constituido la pandemia por COVID-19 y lo que viene luego, ¿no? Hay demasiada incertidumbre que manejar y por ende, pues, la salud mental se ve afectada, impactada. Y tenemos también pues el aspecto del estudiante, ¿no? O sea, ¿qué habilidades socioemocionales tiene para el autoaprendizaje? Eso es algo que no se puede dejar fuera del enfoque porque pues no todas las personas estamos acostumbradas a tener un intercambio vía virtual, a tener quizás cierta disciplina, cierta estructura, gestión del tiempo, para no sobreexponernos al tema virtual o en su defecto pasarlo por alto y pensar que con una vez a la semana vamos a cumplir con todas las tareas y los objetivos que se necesiten. La capacidad y competencias antes de la crisis. Pues sí, porque aunque con esta pandemia 191 países, si ustedes conocen, saben, que se vieron obligados a cerrar sus actividades presenciales. Esto indudablemente fue un golpe tremendo en la educación, pero no podemos olvidar que ya desde antes existían niveles importantes y preocupantes en cuanto a la deserción de nuestros estudiantes, tanto a nivel inicial como a nivel de secundaria, a nivel universitario, por razones económicas, por razones de tiempo y a veces incluso pues también por un tema actitudinal que el estudiante atraviesa tanto en su adaptación como en la elección de esa carrera universitaria, de esos estudios superiores, técnicos que elige desde un principio. Entonces, ¿cuál es la situación? Desde un punto de vista, vamos a decir, macro. Nosotros consideramos que tiene que ver con la evolución, porque pues si nos damos cuenta o nos detallamos un poquito, ¿qué ha evolucionado a lo largo del tiempo? Podemos ver que pues, los automóviles, la tecnología, los teléfonos, los televisores, muchos electrodomésticos, muchas de las cosas que nos hacen más fáciles la vida, la moda, el estilo de peinarnos, el estilo de vestirnos. Sin embargo, ¿cómo podemos hacer que la educación también evolucione? Allí vuelvo a la pregunta anterior en la que quizás estaremos queriendo que la educación virtual sea de la misma manera que la educación presencial. Habría que preguntarse cómo estamos abordando el tema de las asignaciones para el hogar, del seguimiento a ese alumno, cómo están preparados los esquemas, las estructuras institucionales, universidades, colegios privados, públicos,
para asumir un verdadero acompañamiento a esos estudiantes, no solamente como desde el sentido directivo, sino más bien como empoderándolos, como mostrándoles que ellos son parte de ese proceso, que realmente es en ellos en quienes se gesta y florecen todos aquellos recursos, todos aquellos contenidos que nosotros transmitimos, que nosotros impartimos. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer? Y la propuesta, entonces, y por eso el título de esta conferencia, es que la actitud o la fórmula podría estar desde la renovación de nuestros roles tradicionales. Necesitamos un cambio. Es importante generar la revisión de esos roles. Y en ese sentido empezamos, por ejemplo, mirando los roles de los padres, de los representantes, esa familia que acompaña al joven, al niño, en su tema educativo, ¿sí? Y aquí, pues, nosotros apuntamos a un rol más de coach, más de acompañante, más de facilitador. Tradicionalmente los padres suelen recargarse de una responsabilidad extrema en el tema enseñanza-aprendizaje, incluso a veces siendo un poco hasta invasivos, ¿no? Con el estudiante, les hacemos las tareas, buscamos la manera de que decirle paso a paso cómo seguir esa ruta educativa. Y pues hasta cierto punto eso obviamente es importante, está muy bien, ¿no? Solo que cuando ya este, coartamos la iniciativa, la autonomía de ese estudiante, de ese joven, de ese niño, realmente estamos haciendo todo lo contrario a apuntar a su evolución educativa. Estamos haciéndole, creándole un hábito en el cual siempre van a estar dependientes de nosotros como padres, como representantes, hasta incluso para tomar una decisión tan trascendental como que, ¿qué voy a hacer de mi educación superior? ¿Cuál va a ser la profesión que voy a elegir? ¿Cuál es mi talento? Entonces, se generan esos conflictos en los que el joven realmente cree saber, pero de pronto le preguntas y dice, no, pues yo quiero ser astronauta, músico y médico. Entonces, bueno, es cierto, pueden haber tendencias, pueden haber muchos talentos en una persona, sin embargo, ¿qué está pasando en ese foco? ¿No será que quizás está esperando que sea ese padre, ese representante el que le diga? Y bueno, es indudable que los padres, que los adultos que acompañan a un joven, a un niño en su educación o en sus elecciones de educación superior, hacen todo su esfuerzo, hacen lo mejor, pero es importante mirar cómo más bien desde un ángulo en el que podamos estimular el pensamiento reflexivo, crítico en ese joven, es que realmente él va a poder consolidar su decisión y tomar la mejor de una manera más asertiva. Pasando al rol del estudiante, a ver, ¿cómo sugerimos, cómo miramos ese nuevo rol? Pues indudablemente este rol del estudiante debe ser más autodidacta, más preocupado por él mismo, la búsqueda, la curiosidad, el desarrollo de su creatividad, eh, la seguridad en sí mismo, la autoconfianza, el ser proactivo, tener la iniciativa, poder ser también autónomo. Y ojo, autónomo no quiere decir que voy a ser anárquico, no, al contrario, sino que en conjunto con ese adulto que me acompaña, voy a conversar sobre las opciones que tengo, sobre mis inquietudes, mis miedos, mis emociones, y pudiendo tener la capacidad, desarrollando la capacidad de argumentar qué cosas son las que estoy mirando para mí como estudiante. En ese sentido, la herramienta vocacional, el test que nosotros ofrecemos en alianza con Matricúlate en el entorno de esta feria virtual de educación superior, apunta a eso. Probablemente muchos dirán, bueno, pero es un test vocacional, ¿por qué no me sale en el reporte de resultados la carrera que concuerda conmigo? Y es que ese test es apenas el primer paso
de una herramienta completa en donde en realidad la asesoría vocacional, que es la última fase, es el producto clave, porque allí con acompañamiento, con una guía, el estudiante puede ser asesorado, puede mostrarse las variables y puede ser conducido a generar una ruta profesional más adecuada para su perfil actitudinal. Entonces, miramos la base, miramos realmente con qué vienes, con qué habilidades, en qué nivel estás y qué es lo que buscas en tu futuro para poder estar y establecer, mejor dicho, una decisión más asertiva, más adecuada. Recordemos que la elección de una carrera universitaria o a nivel profesional no solamente tiene que ver con recursos económicos, sino también con una inversión de tiempo, una inversión de esfuerzo emocional. Entonces, es preciso que podamos reflexionar sobre que un acompañamiento, una orientación vocacional personalizada más que un test estandarizado en el que cualquier persona aplica y pueden salir X o Y o Z opciones, puede darnos un panorama más sólido, ¿sí? Miremos el rol del docente. El rol del docente es bien interesante. Obviamente los docentes están ahorita en un esfuerzo casi sobrehumano. Muchos padres quizás y representantes dirán, bueno, pero solamente se conecta una vez al día o, o envía algo por WhatsApp o está allí intermitente, ya no tiene la atención en presencial con los jóvenes, con los niños. Pero ustedes no se pueden, no tienen idea, no se imaginan de la cantidad de trabajo que asume el docente cuando tiene que pasar a un medio virtual, ¿no? En el que no solo comparte y tiene que preparar contenido, sino que tiene que estar lidiando con el acompañamiento en el manejo de lo tecnológico, que como les dije antes, no todos pueden llevársela muy bien con ello, y por otro lado tampoco no se tiene el acceso, no se cuenta con el acceso total en muchos de los estratos. Entonces una situación bien compleja, más sin embargo, el rol aquí pues no es de víctima, ¿no? El docente tiene que pues asumir, eh, refrescar y mirar que tiene que transformarse más en un mentor, más en un vinculador, generar el vínculo entre la familia, el estudiante, los contenidos, el planteamiento de el avance en todo aquello que se quiere lograr. Y por último, pues también un catalizador, porque encontramos que a veces hay estudiantes, hay grupos en los que, bueno, ya están deseosos del encuentro presencial, están mirando cómo hacer para generar más dinamismo en las estrategias. Entonces, el docente, en este caso, pues va a tener que ir a más hacia un rol en el que entregue la batuta al estudiante, en que pueda confiar en que quizás con la entrega de ciertas herramientas, él mismo puede crear su situación enseñanza-aprendizaje. Es interesante mirar también cómo muchos estudiantes reportan bueno, que necesitan la guía, necesitan la conversación con ese docente, con ese profesor, con ese maestro. Y en ese sentido, quizás abrir espacios para compartir cosas más personales, más de ese día a día que teníamos en el ámbito presencial y cómo trasladarlo al virtual. Si se dan cuenta, pues los desafíos y los retos son bien interesantes y allí la creatividad es la que tiene que empezar a marcar la pauta. En cuanto a los roles en las instituciones, ¿verdad? Pues las instituciones tienen una gestión muy importante en todo esto y el rol debe orientarse a ser monitores, a aumentar el seguimiento de la dinámica que se está generando a raíz de pues, todo este esquema virtual.
a poder retroalimentar, perdón, los entes gubernamentales para la creación de políticas, para la generación de espacios extramuros, para poder debatir y poder ofrecer al colectivo, a la población, nuevas rutas, nuevas metodologías, nuevos espacios, ¿sí? Apuntar a la guía, a la enseñanza en la adaptación a los hábitos en la vida online, que no solamente tienen que ver con la educación, sino en este caso con lo laboral, ¿no? Porque todos los docentes, todos los miembros de lo que son las organizaciones educativas están empezando a entrar en una metodología online, una vida laboral online, en la que pues quizás también hay que revisar sus competencias actitudinales y poder generar los programas para desarrollarlos, para reforzar aquellas brechas que puedan existir y hacer aún más efectiva la interacción, minimizando el tema emocional, la impotencia a veces de no poder llegar como se solía a sus alumnos, a su público, a su cliente final, ¿no? En ese sentido, las instituciones deben generar un espíritu colaborativo en el que quizás de una plataforma que tenga alguna universidad, por ejemplo, pueda servirse otra, pueda ampliar el alcance, pueda llegar a más y más estudiantes que lo requieran, generar no solo temas de unos portafolios de carreras, sino también actividades extracurriculares que tengan que ver con el establecimiento de buenas prácticas, con el establecimiento de hábitos hacia la vida y a la interacción online. Entonces, no está de más que todo esto se vincule y que todo esto sea tomado en cuenta para que podamos generar la evolución en la educación que permita su avance al futuro, sobre todo pues porque esto no tiene que ver solo con la pandemia, es realmente la educación desde hace mucho tiempo está siendo llamada a capítulo, está siendo, ha habido una pregunta social hacia la educación en cuanto a cómo estamos respondiendo a las necesidades reales del entorno, a las necesidades reales que el mundo laboral está pidiendo a gritos, ¿sí? Entonces, ¿cómo generamos esos profesionales, esa generación de relevo que tenga todas las capacidades, no solo técnicas, no solamente esas competencias que llamamos duras, sino cómo les brindamos la ventaja competitiva de tener competencias blandas, competencias actitudinales, talentos y aportar para que su bienestar, que es como lo manejamos en Caleidoscopio, tenga un equilibrio armónico, que no se trata de una felicidad perpetua o plana, no, al contrario, de cómo puedo estar en armonía activa, aún a pesar de un entorno en el que haya un montón de incertidumbres, un montón de preguntas, de dificultades y de situaciones a resolver. Es importante enfocar la mirada desde todos los roles, desde todos los actores que involucran la educación, a generar y dar una mayor importancia en las competencias actitudinales, a ir más a la personalización y menos a la estandarización, ¿sí? Recordemos los tipos de inteligencia, recordemos que cada persona es un conjunto de elementos, de variables que deben ser ajustados y tratados a la medida. Y cómo generar también mayor empatía y creación de vínculos a todos los niveles, ¿sí? A todos los niveles, eso es muy importante. Entonces, ¿por qué iFocus? ¿Por qué iFocus? Y vuelvo aquí entonces al producto que trajimos para esta feria en alianza con Matricúlate, ¿sí?
Y si bien tenemos el termómetro de actitudes Abstract, que es el test vocacional gratuito, si bien luego viene, como ustedes saben, el termómetro de actitudes Extended, que ya tiene 10 factores más, tenemos realmente la meta o el producto clave, el momento clave en todo este andar, en toda esta ruta, es la asesoría vocacional, la asesoría estratégica, que es en donde en realidad podemos mirar qué quiere decir todo eso que pudimos obtener en esa exploración de actitudes y cómo es que indagando y mirando en otras variables, vamos a poder configurar para cada estudiante, para cada persona, esa elección que realmente le satisfaga, le motive, le comprometa, porque también recordemos que no nos comprometemos con algo que no nos motive, que no conozcamos. Entonces, todos esos aspectos, involucrando variables familiares, variables personales, variables actitudinales principalmente, son enfocados en la asesoría vocacional y es así como entonces esa persona puede dar con ese algo que está buscando. Eh, eso es algo trascendental en la vida de cualquier persona, la toma de decisión, la elección de su carrera universitaria. Y por supuesto es lo que define su vida profesional. Pero el tema de su perfil actitudinal no solo le da una ventaja competitiva a nivel laboral, le da una ventaja competitiva a nivel de vida, a nivel de su desempeño en cualquiera de sus ámbitos, ¿sí? Y empezar desde temprana edad a definir, a identificar cuáles son los niveles en cada una de esas actitudes, de esos factores que exploramos, realmente potencian mucho a esa persona que se adentra en este producto, que en este caso pues ha sido adoptado para estudiantes que están pasando pues a su vida de educación superior, pero que realmente es un producto que tiene un alcance mucho más amplio y que enfoca la toma de decisiones. Quisiera pues nombrar ya como conclusiones que bueno, que es el momento de desafiarnos a nosotros mismos, sacar fuera la mejor versión de nosotros como actores de la educación, independientemente si somos padres, somos estudiantes, somos profesionales en otras áreas, ¿sí? Y colocarla al servicio de la educación. A veces piensas, no, bueno, solamente los que estudian para ser educadores son los que, el problema es de ellos, no, a todo lo contrario, cualquier profesional desde su área de ejercicio, puede aportar algo, puede involucrarse en temas de investigación, puede tener una actitud participativa en cuanto a los problemas que actualmente están sobre la mesa y se pueden debatir como entorno, como sociedad. Eso apuntaría de manera importante en que cada país, en que Colombia, como pues, el lugar que estamos, pueda destacarse en la forma en que afronta y da solución a estas situaciones que estamos afrontando. Otro elemento, ¿verdad?, que es fundamental mirar las competencias actitudinales, las competencias blandas, soft skills, como algo más que un accesorio, como que, bueno, siempre están por allí como asociadas a lo psicológico, a lo emocional, y no, son unos elementos potenciadores de una educación más efectiva, de la posibilidad de innovar, de la posibilidad de abordar con mayor asertividad los conflictos que se puedan ir presentando y dar soluciones cada día más efectivas, más eficaces, de poder realmente ser originales en este campo. Entonces, miremos las competencias actitudinales como cuando vamos a tomarnos la sangre y tener los valores de cómo está biológicamente nuestro organismo. Asimismo, tener una mirada clara de cuál es nuestro perfil actitudinal nos nos puede abrir muchas puertas en el camino de las soluciones en la educación actual y la educación post pandemia.
Por último, los retos post pandemia están impulsando a una mejor comprensión del ser como un todo, ¿sí? Como persona, como trabajador, como estudiante, es decir, es una mirada integral de nuestros roles, ¿sí? Y por ello es que apuntamos a cómo fortalecer esos roles y fortalecer una dinámica personalizada y colaborativa en la educación desde todos los actores, desde todos los ámbitos posibles. Eh, bueno, me queda más que agradecer el haberme acompañado, el habernos acompañado a Caleidoscopio, Creatividad Estratégica, pues en esta conferencia. Eh, Espero pues que haya sido de su agrado. Estamos totalmente a disposición de ampliar estos temas, de conversar, de generar espacios en donde podamos tener un intercambio, un enfoque en el que confluyan distintas perspectivas, todo en pro de esa evolución que requiere la educación en nuestro país, en el mundo, no solo por el evento pandémico, incluso mucho antes ya estaba siendo necesario e importante la generación de vías, de acciones, de elementos que aporten a la evolución en la educación, en el proceso enseñanza-aprendizaje. Muchísimas gracias.